Los chips son probablemente la tecnología más avanzada que existe sobre la faz de la Tierra. Son el pico de la ingeniería humana. Pero tienen un problema bastante grande que no tiene solución. Se calientan. Y mucho. Cada vez que una de esas diminutas puertas, que son los transistores, se activa o se apaga, parte de la energía eléctrica se convierte en calor. Y cuanto más potentes y más densos los hacemos, pues todavía más calor generan. En un PC gaming, por ejemplo, el típico que montaríamos nosotros aquí en el canal, un Ryzen 9 9950X 3D puede disipar hasta 230 vatios de calor. Este número no nos dice mucho, pero vamos a ponerlo en perspectiva. Este pequeño CCD, que sabrás lo que es si viste mi último vídeo, que tiene menos de 1 centímetro cuadrado, genera entre 150 y 200 vatios. Una placa de inducción de cocina, la que usas para freír un huevo, produce entre 5 y 8 vatios por centímetro cuadrado. Eso significa que dentro de un pequeño chip puede haber hasta 30 veces más de calor por superficie que en tu cocina. O sea, si juntas un montón de chips, podrías literalmente freír un bistec en segundos. Por suerte, hoy en día, incluso montándote tú mismo tu ordenador por piezas en casa, lo tienes bastante fácil. Solo tienes que comprar un disipador, lo sacas de la caja, lo instalas y ya lo tienes. Pero sacar todo ese calor de nuestro chip no es una tarea fácil. ¿Cómo hace nuestro disipador para mover tantísimo calor en tan poco tiempo antes de que literalmente nuestro chip se prenda fuego? La realidad es bastante complicada y hoy vamos a visitar una fábrica de disipadores de ordenador y te prometo que después de ver esto nunca vas a volver a mirar tu PC de la misma manera. Por cierto, gente, estamos buscando editores para el canal. Si te gusta el mundo de la edición, tienes experiencia en edición en YouTube o experiencia editando contenido para redes sociales y además te gusta la infografía, los motion graphics y estás metido en el tema de edición con inteligencia artificial y además estás interesado en llevar este canal al siguiente nivel, pues te dejaré abajo un formulario para que te apuntes. Esta es Deepcool, una de las marcas más reconocidas del mundo del enfriamiento de aire y de agua. Y no solo eso, sino que también hacen chasis de ordenador, fuentes de alimentación y unas cuantas cosas más. Y resulta que hace unos meses viajé a China para visitar su fábrica. Resulta que Deepcool no solo fabrican productos para ellos, sino que también hacen productos para un montón de otras marcas y otro tipo de industrias. Y lo que me encontré allí es el nuevo complejo que acaban de construir hace pocos años. Es un complejo gigantesco con 5 edificios súper modernos, una torre residencial para los empleados, comedor, canchas de baloncesto, clases de yoga, bueno, un poco de todo dentro del mismo recinto. Pero lo más interesante y lo más importante de esta visita es que Deepcool es un gran ejemplo, porque ellos fabrican prácticamente todos los componentes que tienes dentro de un disipador de ordenador. Y por eso quiero aprovechar esta ocasión para explicarte exactamente cómo se enfrían los chips. Como os decía antes, el microprocesador es un componente electrónico que genera calor cuando se utiliza. Está hecho de un material que es el silicio. El silicio es un semiconductor que pasa por un proceso de dopaje. Esto ya lo hemos explicado en algunos vídeos como los que estáis viendo en pantalla. Y esto al final acaba pues en una serie de transistores que están en un circuito muy pequeño que al funcionar genera una gran cantidad de calor. Prácticamente todo el consumo que tiene el chip es realmente energía que se transforma en calor. ¿Pero qué es exactamente este calor? Bueno, pues podemos imaginar esto como, entre comillas, movimiento de la materia a escala microscópica. A medida que un material se calienta, lo que ocurre es que sus moléculas se agitan cada vez más rápido de forma caótica. Esa agitación es energía térmica. Esa energía por sí sola no desaparece, o sea, el material no se va a enfriar por arte de magia, pero sí se puede transmitir, y la forma de transmitirlo es estando en contacto con otro objeto o cuerpo y transmitirle esa energía térmica. De esa manera, el material original acabaría vibrando menos hasta el punto de que los dos quedan nivelados, por lo que la energía térmica se transfiere de un objeto a otro por contacto, pero no todos los materiales son capaces de transmitir ese calor con la misma velocidad. Hay materiales muy lentos, como por ejemplo el plástico o la madera, y otros muy rápidos como el silicio o el cobre. Así que lo primero que tenemos que hacer para sacar el calor de ahí es moverlo hacia una superficie un poquito más amplia, porque la superficie del chip es muy pequeña. Y para eso existe esto que se llama el IHS o Integrated Heat Spreader. Esta es una chapita de cobre que normalmente está soldada por encima del silicio, utilizando normalmente un material que se llama indio, que es un metal que aguanta muy bien la contracción y expansión y tiene una muy buena transmisión térmica. Y así es como nos viene un chip de fábrica, o sea, nosotros compramos un Ultra 9 o un Ryzen 9 o un Ryzen 3 o lo que sea, abrimos la caja y lo que nos vamos a encontrar es este chip que arriba tiene esta tapita, que es el IHS. Muy bien, entonces hasta aquí el chip se calienta, el calor pasa del chip al IHS y ahora es donde llega el trabajo del disipador. Como lo que queremos hacer aquí es sacar el calor de la forma lo más rápida posible, necesitamos un material que tenga una conductividad térmica altísima, o sea, que permita que el calor viaje por ese material de la forma más rápida posible. Se suele pensar
pensar que el oro es el metal que mejor conduce el calor, pero esto no es así, es la plata, con una conductividad de 420 vatios por metro Kelvin, a temperatura ambiente, que esto es bastante alto. Pero ¿qué pasa? Que la plata, pues es muy cara, ¿no? Es extremadamente cara, por lo que en lugar de utilizar plata, vamos a utilizar el segundo mejor material, que es el cobre, que sigue siendo caro, pero por lo menos no tanto como la plata. Y además solo es un poquito peor. Ahora, el siguiente material en la escala, el tercero, sería el oro, con 315, pero como imaginaréis, pues el oro es bastante caro, así que normalmente no se utiliza, seguido por el aluminio, que sí que es bastante bueno y muchísimo más barato. Estamos hablando de 237. Y de hecho esto es muy interesante porque normalmente los materiales que se usan se eligen porque primero son buenos transmitiendo el calor, pero también por sus propiedades. Por ejemplo, antes vimos el indio con un coeficiente de 82, pero es la mejor opción para la soldadura por las propiedades que tiene, ¿no? Que es bastante maleable. Muy bien, pues encima de este chip soldado con indio al IHS de cobre niquelado, vamos a poner nuestro disipador de Deepcool. Bueno, pues lo primero es una placa de cobre niquelada, igual que la del IHS, solo que esta forma parte del disipador. Para unirlas entre ellas se suele utilizar pasta térmica. La pasta térmica es muy importante, porque si nosotros miramos a nivel microscópico cómo están hechas estas superficies de metal, vamos a ver que por muy pulidas que estén, no son perfectamente lisas. Hay pequeñas imperfecciones, y esas pequeñas imperfecciones hacen que el contacto no sea perfecto. Por eso se utiliza una pasta que está hecha de cerámicas y distintos polvos de materiales, que lo que hacen es rellenar esos pequeños agujeros para que la transmisión de calor sea lo más alta posible. Y si esta pasta no estuviera, pues la superficie de contacto no sería tan alta. Lo que tendríamos en medio sería aire, y el aire, como vamos a ver ahora, es terrible transmitiendo la temperatura. Así que tenemos el bloque de cobre de la CPU y arriba otro bloque de cobre que es parte de nuestra refrigeración. Y este bloque de cobre, ¿con qué conecta? Con los heat pipes. Los heat pipes son una serie de tubos de cobre especiales que tienen un sistema muy ingenioso para funcionar. En español no hay una traducción oficial, pero bueno, se les suele llamar caloductos o tubo termosifón bifásico. Yo me voy a quedar con heat pipe, perdonad el anglicismo. La idea es la siguiente: en lugar de tener un tubo macizo y sólido de cobre, tenemos un tubo que es hueco, y dentro de este tubo hay una pequeña cantidad de agua. Cuando nuestro chip calienta el cobre del disipador y el calor llega al tubo, el agua se evapora, y este vapor se mueve rápidamente por todo el tubo. De esa manera la energía térmica se transfiere de forma súper rápida por toda la superficie de nuestro tubo. ¿Es esto más rápido que tener simplemente una barra maciza de cobre? Bueno, pues para que te hagas una idea, en una barra de unos 10 centímetros, un heat pipe es capaz de transferir el calor entre unas 10 y 250 veces más rápido que esta barra de cobre macizo, dependiendo de varios factores, ¿vale? Pero bueno, ya os hacéis una idea, ¿no? Es muy rápido. Como te decía, el agua que está dentro del tubo se evapora, y ese vapor se desplaza hacia el resto del tubo. De esa manera, cuando llega a una zona que está un poco más fría, pierde temperatura y al enfriarse se condensa, por lo cual vuelve a ser líquido. Y aquí nos aparece un problema bastante claro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el tubo de nuestro heat pipe tiene esta forma y el agua se condensa justo en la punta? Bueno, pues el líquido condensado se iría acumulando en esta parte fría y no volvería al inicio. De esa manera, pues habría una parte caliente, totalmente seca, sin líquido, donde solo tenemos el vapor de agua. Bueno, pues para solucionar este problema se aprovecha un principio llamado capilaridad. Este es el mismo sistema que utilizan los árboles para absorber el agua del suelo. Resulta que el agua tiende a pegarse a las paredes, y cuando tienes una grieta o un conducto muy fino, ese agua empieza como a escalar, como estás viendo por ejemplo en este tubo fino. El agua se va pegando poco a poco a las paredes y de esa forma parece que esté trepando. Para producir este efecto de capilaridad necesitamos algún tipo de estructura porosa o microcanales que hagan que el agua se adhiera y pueda ir desplazándose hasta volver a llegar a la parte original donde se generaba el vapor. ¿La solución? Bueno, pues en las paredes internas del heat pipe se aplica una especie de polvo de cobre sintetizado, una especie de capa rugosa que se parece como a una esponja de metal. Esa estructura hace como de un entramado de microcanales por el cual el agua condensada pues va viajando, utilizando justamente el principio de la capilaridad. Pero aquí hay otro pequeño detalle: ¿cómo puede ser que el agua hierva? Para que el agua entre en ebullición y evapore de forma tan rápida tendría que estar a 100 grados, ¿no? No necesariamente. El punto de ebullición del agua depende de la presión atmosférica. A presión ambiental, donde estamos ahora, el agua herviría más o menos sobre los 100 grados. Si nos vamos a la punta del Everest, el agua hierve a menos temperatura, porque la presión atmosférica es más baja. Bueno, pues aquí lo que se hace es dejar este tubo con una presión más baja que la del ambiente, ajustando la presión para que el agua hierva aproximadamente a unos 30 grados centígrados. O sea, a 30 grados ese agua ya se convierte automáticamente en vapor. Y esta tecnología del heat pipe es la que está a la base de los disipadores de Deepcool, pero no solo los de ellos, sino los de todos los disipadores de PC, tarjetas gráficas o cualquier aparato que necesite enfriarse lo más rápido posible. Y Deepcool en concreto es una fábrica muy importante de heat pipes, o sea, mucha gente se los compra a ellos incluso para otros productos. A la fábrica llegan directamente unos tubos de cobre de un diámetro y grosor específico, que es el que ellos ya necesitan, y a partir de ahí les colocan una varilla justo en el centro, en el
interior. Esa varilla es ligeramente más pequeña que el tubo, por lo que queda un pequeño espacio entre lo que es la varilla y el tubo en sí. Ese espacio es el que rellenan con el polvo de cobre y una vez que ya lo han hecho, pues pasan esto por un horno para que el polvo se termine de fundir y se quede pegado a las paredes de nuestro tubo. Al salir, el resultado es este. Aquí podéis ver que el polvo se ha solidificado y ha creado una especie de esponja, una serie de microcanales que son los que van a permitir justamente que el agua se mueva de una parte a otra del tubo utilizando la capilaridad. Pero estos tubos además tienen que estar perfectamente sellados para que el agua esté a baja presión y no se escape. Así que lo primero es pasarlos por una máquina que utilizando un punto de soldadura sella uno de los dos extremos. Luego lo pasamos a otra donde el tubo se rellena con agua, se le extrae el aire y se termina de sellar soldando la otra punta. Y así tenemos un heat pipe completo. Pero dependiendo del modelo de disipador, el heat pipe tiene que estar de una forma específica, o sea, tiene que tener una serie de curvas, así que también tenemos una máquina que los dobla de forma muy delicada sin dañarlos. A partir de ahí lo que toca es probarlos. Cada heat pipe tiene que pasar por una prueba de transmisión térmica para ver si realmente está bien fabricado y da la talla. Esta es la máquina que mide las temperaturas. Y antes de seguir tenemos que volver a cómo funciona ese disipador. Ok, con lo que vimos hasta ahora tenemos un chip, un bloque de cobre encima que es el IHS, nuestro bloque de cobre y arriba los heat pipes, que son unos tubos que se calientan muy rápido. Para un disipador de gama alta se utilizan 6 heat pipes, que van de lado a lado en forma de U. Para modelos más caros se pueden utilizar 8, para modelos más baratos 4 y a veces incluso menos. En cualquier caso, en este punto tenemos todo el calor en nuestros tubos de metal, pero ese calor de alguna manera tiene que salir, y el siguiente sitio al que queremos transferir esa energía térmica para quitarla de nuestro sistema es al aire. ¿Por qué al aire? Porque el aire está por todos lados, es una masa muy grande, por lo que es el mejor sitio donde tirar todo ese calor. El problema aquí es que el coeficiente de transferencia de calor del aire es malísimo. Si el cobre tiene 401 vatios por metro Kelvin, el del aire es, atento, 0,026 vatios por metro Kelvin. Pero sigue siendo nuestra mejor opción, porque bueno, es el aire, ¿no? ¿Cómo podríamos transmitir toda esa energía de la forma más rápida posible a un medio que es tan lento recibiendo calor? Bueno, pues paralelizando. En el caso de nuestro heat pipe, el aire estaría recibiendo energía térmica de toda la superficie del tubo, porque el aire está literalmente en contacto con toda la superficie del tubo. Si yo quisiera que la transferencia fuera más rápida, necesitaría, pues, no sé, un tubo más largo, por ejemplo. De esa manera tendría más tubo en contacto con más aire. Cuanto más aire haya en contacto con el tubo, más rápido conseguiré deshacerme del calor. Así que ¿por qué no ponernos creativos? Aquí es donde entran en juego las aletas. Vamos a extender el tubo de forma horizontal, con una hoja muy fina, como esta. De esta manera lo que haríamos sería pasar este calor del tubo a nuestra aleta y de la aleta al aire, por lo cual estaríamos transmitiendo calor de una forma muchísimo más paralela. Y ese proceso lo podemos repetir utilizando muchas hojas de material, que tienen mucha superficie en contacto con el aire. De esa manera, aunque el aire reciba muy mal la temperatura, juntando mucha superficie de contacto, podríamos llegar a enfriar nuestro procesador lo suficientemente rápido como para que no se queme. Y aquí seguimos teniendo un problema. Pero bueno, vamos a ver de dónde salen estas aletas. Estas aletas ya no son de cobre, sino que son de aluminio. El motivo es que el aluminio es muchísimo más barato que el cobre, pero sigue transfiriendo el calor de forma bastante buena. En la fábrica se utiliza un rollo de aluminio de menos de 1 milímetro. Ese rollo va pasando por una prensa que estampa la forma de nuestra aleta y luego esta aleta se coloca a presión con nuestro contacto de aluminio. Y este es el resultado y es espectacular. Es súper satisfactorio de ver estas máquinas en funcionamiento, la verdad, y el resultado está guapísimo. Después de todo este proceso, los disipadores necesitan una buena limpieza para quitar todos los productos, grasas industriales de la soldadura, corte, plegado, etcétera, etcétera, y dejarlos así de la forma más limpia posible. Este es un lavado de ultrasonidos con un desengrasante especial. Y ahora toca el montaje. Como os decía antes, los tubos no están literalmente en contacto con el IHS, sino que tenemos un bloque de cobre que está hecho en dos partes, una que aguanta los tubos en su sitio, y en el otro lado tenemos una máquina que pule a espejo los tubos de forma que queden en un contacto perfecto con el bloque. Y además vamos a utilizar evidentemente un compuesto térmico para que esto tenga la mejor transferencia posible. De esa manera, las dos piezas estas amordazan los tubos para que no se muevan y le transmiten el calor de la forma lo más rápida posible. A partir de aquí, una vez que tenemos esto montado, tenemos que volver a hacer pruebas térmicas. Así que los disipadores se colocan encima de una placa que se calienta para ver si son capaces de sacar ese calor todo lo rápido que se necesita. Pero como te decía antes, esto no es suficiente. Nos falta un paso más. Un ventilador. El ventilador lo que hace es traer constantemente aire nuevo y lo mueve de manera muy rápida. Esto hace que la transferencia de calor sea muchísimo más rápida y mucho más eficiente, porque constantemente estamos trayendo aire listo para calentar y en cuanto se calienta, lo tiramos fuera. Los ventiladores
también se fabrican aquí. Pero ¿cómo funciona un ventilador? Pues con electroimanes. Resulta que si enrollas un hilo de cobre muchas veces, creas lo que se conoce como una bobina. Cuando esa bobina es recorrida por corriente eléctrica, genera a su alrededor un campo electromagnético. Ese campo magnético es capaz de repeler o atraer un imán según la polaridad, y esto lo vamos a utilizar para mover la hélice. Creamos este campo magnético y empujamos el imán. El empujar el imán hace que la hélice gire. En Deepcool tienen varios tipos de ventiladores, aunque hay dos tipos principalmente, los RGB, que son los que tienen luces de colores, y los que no llevan luces. Los que no llevan luces normalmente son los mejores, ¿vale? Tienen mejor durabilidad y tienen mejor rendimiento. El motivo es que, bueno, primero que el material no tiene que ser material transparente, por lo cual es de mejor calidad, y el otro motivo es que al no tener que llevar luces, pues se puede optimizar mejor la forma para que funcione mejor. Así que siempre los de alto rendimiento van a ser sin luces. Toda la parte de plástico de los ventiladores también se fabrica en el mismo sitio. Aquí tenemos máquinas de inyección de plástico, que las habéis visto ya en otros vídeos del canal. Estas máquinas lo que hacen básicamente es tener un molde gigante de acero, un molde de inyección, al que le llega el plástico por un tornillo que lo va calentando lentamente hasta el punto de fusión, inyectamos el plástico dentro, enfriamos la pieza y cuando se abre tenemos ya nuestra pieza fabricada, que esto viene a ser pues prácticamente todas las piezas del ventilador, quitando los imanes y las bobinas que ya vimos antes cómo se fabricaban. Evidentemente los ventiladores también se testean. Es importante que las hélices estén perfectamente balanceadas para que duren lo máximo posible y enfríen bien. Pero esto en concreto es muy importante en las series de alto rendimiento. Y esto es tan importante que el ajuste final a veces se hace a mano. Estas operarias están especializadas en corregir el balance de los ventiladores. Es una tarea bastante complicada que se hace totalmente a mano y lleva muchísimo tiempo de dominar. Lo que hacen es hacer girar el ventilador en esta máquina, la máquina le dice hacia dónde está desviado y ellas añaden un poquito de material en una de las partes para compensar el peso y el giro. Y de esa manera pues hacen que gire de forma más correcta. Yo la verdad no me imaginaba que se llegara a hacer esto a mano, pero bueno, tiene sentido, ¿no? Porque si tenemos ventiladores muy caros y queremos que sean muy precisos y muy exactos, pues al final hace falta un ajuste muy fino. Y así es como se crea un disipador como este. Ya os digo, parece un producto muy sencillo, pero tiene un montón de cálculos de física e ingeniería detrás. Aparte de una cadena de montaje que está súper robotizada y un proceso de pruebas que también me parece bastante complicado. Pero también existe otra forma de enfriar el ordenador, ¿verdad? Tenemos la refrigeración líquida. También hacen en esta fábrica refrigeraciones líquidas y estuve viendo un poco el proceso de montaje, pero lo que más me llamó la atención son los chasis de ordenador. Los chasis se fabrican con unas prensas gigantes que están en cadena una detrás de la otra. Cada una va cortando, plegando y haciendo distintas modificaciones a la chapa hasta conseguir las distintas piezas que forman el chasis del ordenador en sí. Este proceso se llama estampación y solo tiene sentido si vas a hacer miles y miles de unidades de chasis, porque los moldes de acero son bastante caros de producir, al final se hacen con CNC y son piezas mastodónticas. Este proceso también lo tienen muy automatizado y una vez que tienen ya las piezas en acero listas para pintar en color acero, pues las llevan a toda esta cadena de montaje donde lo que se utiliza es polvo de pintura electrostático que luego pasa por un horno gigante y saca todas estas piezas con ya su recubrimiento de pintura. Una vez hecho esto, se terminan de montar y empaquetar. Una locura, la verdad. Pero lo que más me impresionó de la fábrica, os voy a ser muy sincero, es que yo no me esperaba que Deepcool tuviese esta pedazo de fábrica. Es un complejo de 5 edificios que fueron diseñados y construidos para Deepcool. Son edificios muy modernos, todas las fachadas donde han puesto paneles solares e incluso la fábrica tiene una planta de reciclaje de agua para poder reutilizar el agua que se usa en la fabricación. Y está todo pensado como una fábrica sostenible del futuro, ¿no? Y esta fábrica, por cierto, está en la provincia de Huizhou, que es una ciudad de China que está bastante cerca de Shenzhen. China, por cierto, es, digamos, la fábrica del mundo, es donde se fabrica el 30% de todas las cosas que fabricamos en el planeta y cada una de las regiones de China está especializada en un tipo de fabricación
fabricación. En este caso, la provincia de Shenzhen es la que está especializada en tecnología y donde están la gran parte de las fábricas tecnológicas, y es una ciudad que ha crecido muchísimo los últimos 20 años. Antiguamente era, para que os hagáis una idea, un puerto de pescadores, y a día de hoy tiene más rascacielos que Nueva York. Tú vas por la ciudad y vas viendo constantemente carteles de fábricas y fábricas de marcas súper conocidas, y lo curioso es que Shenzhen está tan saturada de empresas y fábricas que poco a poco las empresas se han ido mudando a las ciudades que están alrededor, como por ejemplo Dongguan o Huizhou. Y una cosa curiosa que quizás a nosotros nos choca un poco es el hecho de que no todos los empleados viven en la fábrica. Hay muchos empleados que viven en la ciudad y llegan a la fábrica en autobús, porque la fábrica está literalmente apartada de la mano de Dios, como cualquier fábrica realmente. Pero lo cierto es que en la fábrica trabajan más de 5.000 personas. Y China es tan grande y tiene zonas tan remotas y rurales que mucha gente al final quiere ir a trabajar a una fábrica de este tipo, y para ese tipo de personas que viven lejos y quieren estar allí, pues la empresa ha puesto literalmente dentro del complejo un edificio entero, que es una especie de aparta hotel. A mí me enseñaron varias habitaciones y bueno, es como una especie de pequeño apartamento. Tienes un salón, una nevera, un comedor, una habitación. Más allá de eso, la verdad que lo que vi está bastante bien. Tienen campo de baloncesto, gimnasio, clases dirigidas todas las noches, yoga, meditación. Me pareció un concepto muy estilo residencia universitaria, ¿no? Un poco esto. Yo no sé si esto en Europa es algo común, pero bueno, por lo que he visto en China sí que tienen este tipo de cosas. Y luego estuve pensando si yo podría realmente vivir en un sitio así, o sea, vivir en el edificio que está dentro de las instalaciones de la fábrica. Y la verdad es que no lo sé. Yo creo que si hago un grupo de amigos allí, tengo comedor, tengo gimnasio, entretenimiento, mi ordenador gaming y todo eso, que además hay unos autobuses que te pueden llevar a la ciudad a la hora de salir del trabajo, pues tampoco veo un gran problema en ello, ¿no? Ni que sea durante un tiempo. Es muy parecido a lo que pasa en Silicon Valley con empresas como Google, ¿no? Que tienen todo este campus donde la gente hace vida, y eso es justamente porque si tú te vas al Googleplex o a cualquier empresa de Silicon Valley te das cuenta de que están en la mitad de la nada, o sea, no hay nada cerca, realmente. En fin, la verdad que me gustó mucho lo que vi. Me pareció una fábrica súper cuidada, súper limpia, súper moderna, llena de gente joven. Y nada, yo estoy pensando en hacer más visitas a fábricas. Ya veis que he sacado 2 este mes, pero quiero hacer más a lo largo del próximo año. Y de hecho ya estoy planificando mi próximo viaje a China para hacer más cositas de estas. Y poco más, gente, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que a mí me pareció súper interesante el tema de las refrigeraciones. Me pareció un gran vídeo para profundizar sobre este tema. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejadme una manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.